Hay lugares en Chihuahua donde el silencio pesa más que en cualquier otro sitio. No el silencio tranquilo de la naturaleza, no el silencio de una tarde de domingo en un parque. Y eso, para quien lo entiende, es aterrador de una manera que no tiene nada de sobrenatural, pero que se siente exactamente así. 1. La iglesia de Ojuela, en Mapimí. Si hay un punto de partida obligatorio para esta lista, ese punto es Ojuela. No porque sea la más antigua, ni la más grande, ni la más deteriorada, sino porque es la que más gente ha visto, la que más veces ha sido fotografiada, la que aparece en más vídeos de exploración urbana y en más listas de lugares inquietantes de México. Y esa fama no es accidental. Ojuela la ganó. El pueblo de Ojuela está ubicado en el municipio de Mapimí, en la zona árida del noreste de Chihuahua, a pocos kilómetros de la famosa zona del silencio y a una distancia breve del célebre puente colgante que cruza el barranco sobre el que el pueblo fue construido. Ese puente, con sus más de 100 metros de longitud suspendidos sobre el vacío, es en sí mismo una experiencia que pone a prueba los nervios de cualquiera. Pero el puente es solo el acceso. Lo que hay al otro lado es lo que importa. Ojuela fue un pueblo minero. En su momento de mayor actividad, a finales del siglo XIX y principios del XX, llegó a tener varios miles de habitantes. Las minas de la zona producían plata, plomo y zinc en cantidades que justificaban la existencia de un pueblo completo con sus casas, sus comercios, su escuela y su iglesia. La iglesia de Ojuela fue construida en esa época de bonanza, cuando la comunidad tenía los recursos y la voluntad de levantar un edificio religioso que respondiera a la importancia que el pueblo creía tener. Cuando las minas se agotaron, el pueblo murió. No de golpe, no en un día. Murió de la manera en que mueren los pueblos mineros cuando el mineral se acaba, lentamente, por abandono progresivo, con familias que se van primero de una en una y luego en grupos hasta que las que quedan son tan pocas que ya no pueden sostener la vida comunitaria que las anteriores dejaron atrás. El proceso tomó décadas y cuando terminó, Ojuela quedó como está hoy, un conjunto de estructuras en distintos estados de deterioro que el desierto chihuahuense rodea con su indiferencia habitual. La iglesia sobrevivió. Sus muros de piedra resisten mejor que cualquier otro material el paso del tiempo en un clima seco como el de Mapimí, donde la lluvia es escasa y el sol hace el trabajo de deterioro de manera más lenta que en las zonas húmedas. El edificio tiene todavía su forma reconocible, con la fachada orientada según los cánones que los constructores de iglesias del norte de México seguían en ese periodo. Las ventanas están vacías, los marcos de madera desaparecieron hace mucho. El interior tiene ese aspecto específico que tienen los espacios religiosos cuando nadie los cuida, una mezcla de grandiosa intención original y deterioro concreto que el tiempo produjo. Lo que hace aterrador a este lugar no son las historias de apariciones que circulan entre quienes lo visitan. No son los sonidos que algunos exploradores urbanos dicen haber escuchado dentro del edificio, pasos, voces, ruido sin fuente evidente. Lo aterrador, si se quiere ser honesto, es la combinación de todo el contexto. El puente que tiembla bajo los pies, el barranco que espera debajo, el desierto que rodea el pueblo en todas direcciones, el silencio que no es tranquilo sino denso, y una iglesia que sigue ahí, en pie, cuando todo lo que la rodeaba ya no existe. Hay algo en ese escenario que activa en el ser humano algo muy antiguo, algo que no necesita fantasmas para funcionar. 2. La iglesia de la Bufa, cerca de Batopilas. Batopilas es uno de esos nombres que en Chihuahua tienen un peso específico. Es un pueblo enclavado en lo profundo de una barranca, al fondo de una de las cañadas más dramáticas de la Sierra Tarahumara, accesible solo por un camino que desciende durante kilómetros por una pared de roca y que para quien lo recorre por primera vez parece una broma de mal gusto que la geografía le hace al conductor. Batopilas fue uno de los centros mineros más ricos del norte de México durante el periodo colonial y el porfiriato. Sus minas de plata produjeron una riqueza desproporcionada para lo remoto de su ubicación.
Cerca de Batopilas, en una zona que los mapas señalan con poca precisión y que el terreno hace aún más difícil de localizar, está el área de la Bufa, un nombre que en el norte de México se usa para nombrar formaciones rocosas características, peñascos que dominan el paisaje y que durante la época minera servían como puntos de referencia en territorios donde los mapas eran escasos y la orientación dependía del conocimiento local. La Bufa de Batopilas tiene sus propias minas que en su momento produjeron lo suficiente para justificar la existencia de un asentamiento y donde ese asentamiento tuvo, como todos los pueblos mineros que se respetaban en el norte colonial y decimonónico, su iglesia. La iglesia de la Bufa es hoy una ruina en el sentido más preciso del término, no un edificio deteriorado que todavía funciona, no un monumento histórico en proceso de restauración, una ruina, con todo lo que esa palabra implica, muros que perdieron sus techos, espacios interiores que la vegetación ha reclamado con la lentitud paciente de todo lo que crece, piedras que cayeron de sus lugares originales y que ahora forman montículos en lo que fue el interior del templo. El aspecto lúgubre de la Bufa no viene solo de la iglesia, viene del conjunto. Las minas derrumbadas que rodean el área, los socavones que se abren en el terreno con la arbitrariedad peligrosa que tienen los hoyos que nadie señaló correctamente, la vegetación de la sierra que crece sobre y dentro de todo lo que los humanos construyeron y luego dejaron atrás, el camino de acceso que en temporada de lluvias puede volverse intransitable. Todo eso crea un ambiente donde la iglesia en ruinas no es el elemento más perturbador del paisaje, sino simplemente el más reconocible. Quienes llegan hasta la Bufa, generalmente con un guía que conoce el terreno o con una experiencia previa en la zona, encuentran un lugar que plantea preguntas sin respuesta fácil. ¿Quiénes construyeron esto? ¿Cuántos trabajaron en esas minas? ¿Cuántos murieron en ellas, como morían los mineros de esa época, por derrumbes, por gases, por las condiciones que nadie en el siglo XVIII ni en el XIX consideraba suficientemente graves como para solucionarlas? Las paredes de la iglesia no responden, pero tampoco desmienten la pregunta. 3. La iglesia de San Rafael. Hay pueblos en la Sierra Tarahumara que aparecen en mapas históricos y que hoy no existen como pueblos funcionales. Son nombres que se pueden rastrear en archivos coloniales, en registros de misiones jesuitas, en documentos de compañías mineras del siglo XIX, pero que en el territorio actual son apenas vestigios. San Rafael es uno de esos nombres. El pequeño pueblo minero de San Rafael, ubicado en algún punto de la sierra que los caminos de terracería hacen difícil de precisar sin conocimiento local, tuvo su momento. Fue lo que fueron docenas de asentamientos similares en la Tarahumara durante los siglos en que la minería era la actividad económica que justificaba la existencia de comunidades en lugares donde ninguna otra actividad habría podido sostenerlas. Tuvo sus trabajadores, sus familias, su dinámica comunitaria elemental y tuvo su iglesia. La iglesia de San Rafael es hoy uno de los edificios más intrigantes que los exploradores que se aventuran por esa zona de la sierra encuentran. No porque sea grande, no lo es. No porque tenga una arquitectura excepcional. No la tiene, o al menos lo que queda de ella no permite juzgarlo con certeza. Es intrigante porque su estado de deterioro tiene una calidad específica que los edificios en ese punto exacto entre la existencia y la desaparición desarrollan cuando el tiempo trabaja sobre ellos sin interrupciones. Los muros de adobe que constituyen la mayor parte del edificio tienen esa textura que el adobe adquiere cuando lleva décadas expuesto a la lluvia de la sierra sin mantenimiento. Una superficie que parece viva, que cambia con la humedad, que registra en sus grietas y en sus manchas el paso de cada temporada de lluvia, de cada invierno. Las vigas de madera que sostuvieron el techo cedieron en algún punto de las últimas décadas y el interior quedó expuesto al cielo. Y eso, el cielo sobre lo que fue un espacio cerrado y sagrado, tiene algo que descoloca a quien lo experimenta de una manera que no es fácil de articular. La intriga que genera San Rafael no es la intriga del misterio declarado,
No hay historias locales ampliamente documentadas de apariciones ni de eventos inexplicables. La intriga es más silenciosa. Es la que produce un edificio que nadie recuerda haber visto funcionar, en un pueblo que nadie recuerda haber conocido habitado, en una zona de la sierra donde la historia se fue perdiendo junto con las personas que la vivieron y que ya no están para contarla. 4. La iglesia del pueblo fantasma de Cusihuiriachi. Cusihuiriachi es uno de los nombres más antiguos del registro minero chihuahuense. Es un topónimo que aparece en documentos del periodo colonial temprano, cuando la plata que las montañas del norte de la Nueva España producían era uno de los motores más importantes de la economía del virreinato, y cuando los asentamientos que surgían alrededor de las vetas tenían una velocidad de crecimiento que la infraestructura colonial apenas podía seguir. El pueblo de Cusihuiriachi tuvo su iglesia colonial, un edificio que en su momento de construcción debió representar un esfuerzo considerable para una comunidad instalada en condiciones que el norte de México no hacía cómodas. El frío de la sierra en invierno, el calor en verano, el agua escasa, los insumos de construcción que había que traer desde distancias que el transporte de la época convertía en empresas mayores. La iglesia era, en ese contexto, una declaración de permanencia, de intención de quedarse, de que ese pueblo no era solo un campamento provisional, sino una comunidad que pensaba durar. No duró de la manera que esperaba. O duró, pero con interrupciones, con periodos de abandono y de recuperación parcial, con la historia accidentada que caracteriza a los asentamientos mineros del norte de México, que florecen cuando hay mineral y se contraen o desaparecen cuando el mineral se agota, o cuando los precios internacionales caen, o cuando la violencia hace insostenible la vida en esos lugares remotos. Hoy Cusihuiriachi es uno de los pueblos fantasma más antiguos del estado. No completamente desierto, porque en México los pueblos raramente se vacían del todo de manera definitiva. Siempre queda alguien, siempre hay una familia o un par de familias que por razones propias se quedan cuando todos los demás se van. Pero semiabandonado en el sentido de que lo que fue ya no es lo que es, y la diferencia entre ambas cosas es tan grande que el pueblo actual no puede dar cuenta del pueblo histórico solo con su presencia. La iglesia colonial del lugar tiene fama de estar embrujada. Esa fama no es reciente. Es el tipo de fama que se desarrolla durante generaciones, que se alimenta de historias que cada familia del lugar tiene su versión y que con el tiempo se vuelve inseparable del edificio mismo. No se puede hablar de la iglesia de Cusihuiriachi sin hablar de lo que la gente dice que pasa ahí. Y lo que la gente dice, con la variación de detalles que cada versión introduce, apunta siempre hacia lo mismo: que ese edificio no está tan vacío como parece, que en él hay algo que quedó de todo lo que ocurrió adentro durante siglos, algo que el abandono no borró. Si eso es posible o no es una pregunta que cada quien responde según lo que cree. Lo que es indiscutible es que la iglesia existe, que su arquitectura colonial es real, que su estado de semiabandono es real y que la atmósfera que genera en quien la visita es suficientemente poderosa como para que las historias de apariciones encuentren terreno fértil donde crecer y reproducirse de generación en generación. 5. La iglesia de Santa Bárbara, cerca de Parral. Hidalgo del Parral es una de las ciudades más cargadas de historia en todo Chihuahua. Es el lugar donde fue asesinado Francisco Villa en 1923, donde las calles del centro todavía guardan la arquitectura de una ciudad que en su momento fue un centro de poder económico y político importante en el norte del país. Pero Parral no está sola en esa historia. A su alrededor, en la zona minera que le dio razón de ser y que justificó su existencia durante siglos, hay una constelación de asentamientos menores, algunos todavía habitados y otros no, que comparten con la ciudad principal la misma raíz extractiva.
Santa Bárbara es uno de esos asentamientos, más antiguo que Parral en algunos registros, con una historia minera que se remonta al siglo XVI. Santa Bárbara es un municipio con varias capas de tiempo superpuestas. Las capas más recientes son las de una comunidad que sigue existiendo, aunque con una fracción de la población que tuvo en su momento de mayor actividad. Las capas más antiguas son las que interesan para este recorrido. Las capas de las minas que se agotaron, de los trabajadores que murieron en ellas, de las familias que construyeron sus vidas alrededor de esa actividad extractiva y que cuando la actividad terminó se quedaron sin el sustento que la organizaba. Las iglesias y capillas abandonadas de la zona de Santa Bárbara son varias. No hay una sola. Hay un conjunto de edificios religiosos en diferentes estados de conservación repartidos por un territorio que en su momento de mayor densidad minera sostuvo comunidades que ya no existen. Cada una de esas capillas tuvo su función específica. Algunas eran la capilla de una mina particular construida por la compañía que la explotaba para que sus trabajadores pudieran cumplir con las obligaciones religiosas que la época imponía. Otras eran iglesias de pueblos completos que crecieron alrededor de una veta específica y que desaparecieron cuando la veta se agotó. Lo que conecta a todas estas estructuras es su vínculo con los muertos, no en el sentido sobrenatural, sino en el sentido histórico muy concreto. La minería del norte de México durante los siglos coloniales y el siglo XIX fue una actividad que mató a mucha gente. Los derrumbes, los gases, el mercurio que se usaba en el proceso de amalgamación de la plata y que envenenaba lentamente a quienes lo manipulaban sin protección, las condiciones de trabajo que ninguna regulación limitaba porque la regulación laboral no existía de la manera en que existe hoy. Esas muertes tuvieron sus ceremonias en esas iglesias y capillas. Esos cuerpos pasaron por esas puertas, y hay algo en esa acumulación de historia que se queda en las paredes de los edificios que la contuvieron, aunque sea solo en la imaginación de quien los visita y conoce lo que ocurrió ahí. 6. La capilla de la mina La Prieta, en Parral. Si hay un tipo de espacio que combina el abandono físico con la historia de una manera especialmente intensa, ese tipo de espacio es una capilla dentro de una mina. No junto a una mina, no cerca de una mina, dentro de una mina. En el interior de los túneles, en algún punto donde la roca se abre lo suficiente para que alguien haya decidido instalar un altar, una imagen, un espacio donde los trabajadores pudieran hacer una pausa en su jornada y pedir lo que los mineros siempre pedían, que la roca aguantara, que los gases no llegaran, que el turno terminara con todos los cuerpos intactos. Dalmina La Prieta en Parral tiene una de esas capillas, una capilla que en su momento fue un espacio activo, visitado con frecuencia, mantenido con el cuidado que los mineros dedicaban a los lugares donde pedían protección para hacer un trabajo que los exponía al peligro de manera constante. Una capilla donde las imágenes religiosas estuvieron rodeadas de flores, de velas, de exvotos que dejaban quienes habían sobrevivido a algo que podría haberlos matado. Hoy esa capilla está abandonada. Y abandonada dentro de una mina tiene una connotación que el abandono de un edificio en la superficie no tiene. Es oscura de una manera que ningún edificio en el exterior puede serlo. La oscuridad de los túneles mineros es total cuando la fuente de luz artificial se apaga. No hay gradaciones. No hay la luz difusa que siempre queda en un espacio exterior, incluso en la noche más cerrada. En los túneles la oscuridad es absoluta y en esa oscuridad la capilla abandonada tiene una dimensión que va más allá de lo simplemente inquietante. El peligro físico es real también. Los túneles de una mina abandonada no son espacios seguros. Las estructuras que alguna vez los sostuvieron se deterioran con el tiempo. Los gases que la roca libera de manera natural se acumulan en espacios donde ya no hay ventilación activa. Los pisos tienen variaciones, pozos, escalones, cambios de nivel que en la oscuridad y sin el conocimiento que los mineros que trabajaron ahí tenían, son trampas invisibles.
Llegar a la Capilla de la Prieta no es simplemente caminar hasta un edificio abandonado, es adentrarse en un sistema de túneles que el tiempo ha convertido en algo genuinamente peligroso. Y sin embargo, quienes la buscan la encuentran. Y quienes la encuentran describen una experiencia que no tiene equivalente fácil. Una capilla abandonada en la oscuridad de una mina que ya no funciona, con los restos de lo que alguna vez fueron imágenes religiosas, con las paredes que absorbieron décadas de rezos silenciosos de hombres que bajaban sabiendo que subir no estaba garantizado. Eso no necesita ningún adorno sobrenatural para ser aterrador. 7. La iglesia de Maguarichi. Maguarichi es uno de esos municipios de Chihuahua que no aparecen en las conversaciones ordinarias sobre el estado. No está en los circuitos turísticos. No tiene el tipo de atractivo que las guías de viaje promocionan. Es un municipio pequeño, remoto, ubicado en la sierra con el aislamiento que caracteriza a los lugares a los que se llega por caminos que la mayoría de los vehículos no están diseñados para recorrer. Ese aislamiento es su característica definitoria. Maguarichi existe en una condición de distancia del resto del estado que hace que su dinámica sea completamente diferente a la de los municipios con mayor conectividad. Las noticias llegan tarde, los recursos llegan tarde o no llegan, y los cambios que transformaron otras partes de Chihuahua, los que trajeron infraestructura, servicios, movilidad, llegaron a Maguarichi de manera parcial o no llegaron del todo. La iglesia principal del municipio y las capillas que existen en las áreas más alejadas del centro tienen ese aspecto desolador que los edificios adquieren cuando fueron construidos con intención y cuidado y luego quedaron en manos de comunidades que no tenían los recursos para mantenerlos. No es negligencia. Es la condición objetiva de lugares donde sobrevivir requiere una concentración de esfuerzo que no deja mucho para la restauración de edificios históricos. Las capillas periféricas de Maguarichi son las más inquietantes. Pequeñas estructuras en puntos dispersos por el territorio municipal, algunas en ranchos que también están abandonados, algunas en cruces de caminos que ya nadie usa, algunas en lugares cuya razón de ser original se perdió con las personas que vivían cerca. Son edificios que sobrevivieron a las comunidades que los construyeron y que ahora existen en una especie de limbo, donde el edificio está, pero la función que lo justificaba ya no. Hay algo en una capilla sola en el campo, sin comunidad alrededor, sin ningún contexto humano activo que le dé sentido, que produce una incomodidad difícil de nombrar. Es como encontrar un objeto fuera de lugar, un objeto que reconoces perfectamente pero que en el contexto donde lo encuentras no tiene ninguna lógica. Una capilla sin pueblo es exactamente eso, un objeto reconocible en un contexto donde ya no encaja, porque lo que encajaba con él desapareció. 8. La capilla abandonada de Huapoca. La zona de Huapoca no es solo un lugar, es una concentración de historia que pocas áreas de Chihuahua pueden igualar en densidad. Hay cuevas con vestigios de ocupación humana que se remontan a miles de años antes de la llegada de los españoles. Hay acantilados que las culturas que vivieron en esa zona usaron como lugares de habitación, construyendo estructuras en las paredes de roca que hoy generan la misma pregunta que generan todos los sitios donde los humanos hicieron algo extraordinario y luego desaparecieron. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A dónde fueron? La capilla de Huapoca se suma a esa historia sin reemplazarla, ni competir con ella. Es un edificio del periodo colonial o postcolonial, instalado en una zona que ya tenía siglos de historia humana antes de que los españoles llegaran y comenzaran el proceso de superposición religiosa y cultural que caracterizó a la conquista del norte de México. Los misioneros jesuitas y franciscanos que trabajaron en la Tarahumara instalaban capillas en puntos estratégicos del territorio, no necesariamente donde había población permanente, sino donde había rutas de tránsito, donde las comunidades indígenas se reunían en ciertos periodos, donde la presencia física de un edificio religioso podía servir como ancla de la influencia misional. La capilla de Huapoca
en su estado actual, está rodeada por la geología dramática de la zona. Los acantilados son reales. El paisaje que los rodea tiene esa cualidad específica de los lugares donde la escala humana se vuelve completamente irrelevante frente a la escala de la roca, del tiempo geológico, de la profundidad de las cañadas que se abren en el terreno. En ese contexto, la capilla en mal estado no es un edificio en ruinas, es un edificio que la geografía tiene capturado, que el paisaje ha integrado a su propia lógica, que ya no es solo obra humana, sino parte de algo más amplio y más antiguo. Los exploradores que llegan hasta Huápoca describen una experiencia que tiene varias capas. La primera es la asombro ante la geología. La segunda es la curiosidad ante los vestigios prehispánicos. Y la tercera, superpuesta a las otras dos, es la inquietud que produce la capilla abandonada en ese entorno. Tres tipos de tiempo distintos en un solo lugar y la capilla en el punto de intersección de todos ellos. 9. La iglesia de Temoris. Temoris es un nombre que quien conoce la Sierra Tarahumara reconoce de inmediato. Es el municipio donde el ferrocarril Chihuahua al Pacífico, el famoso Chepe, realiza uno de sus trayectos más espectaculares, cruzando puentes sobre barrancas y atravesando túneles en una secuencia que los pasajeros del tren han documentado millones de veces con sus cámaras desde que el servicio existe. Esa espectacularidad geográfica es real. El terreno de Temoris es de los más abruptos de la sierra. Pero Temoris tiene también otra realidad, menos fotogénica y más difícil de abordar. Es una de las zonas del estado de Chihuahua con mayor presencia histórica de conflictos asociados al crimen organizado. La sierra, en general, ha sido durante décadas un territorio en disputa donde la presencia del Estado es irregular y donde las comunidades que viven ahí han aprendido a navegar condiciones que no eligieron y que no pueden cambiar fácilmente. Temoris no es la excepción a esa realidad, es parte de ella. En ese contexto, la iglesia antigua del lugar tiene una dimensión adicional que las iglesias abandonadas en zonas más tranquilas no tienen. No es solo un edificio viejo en mal estado. Es un edificio viejo en mal estado en un lugar donde las condiciones actuales añaden al peso histórico del abandono el peso contemporáneo de la inseguridad. Visitarla implica considerar factores que van más allá de la dificultad del camino o del deterioro del edificio. La iglesia en sí, vista desde fuera cuando las condiciones lo permiten, tiene ese aspecto que los edificios religiosos adquieren cuando llevan tiempo sin mantenimiento en un clima de sierra. Los muros manchados por la humedad de las lluvias de verano, los elementos decorativos de la fachada erosionados hasta perder la definición que alguna vez tuvieron, las ventanas vacías con los bordes de piedra todavía en su lugar pero el interior del vano abierto al exterior. Un edificio que conserva su forma pero que ha perdido la piel que hacía que esa forma estuviera completa. Lo siniestro de Temoris no es solo la iglesia, es el conjunto. La iglesia en un pueblo cuya historia reciente está marcada por cosas que la gente de ahí prefiere no detallar a los forasteros. La sierra que rodea al pueblo con su belleza que no tiene ninguna conciencia de las cosas humanas que ocurren dentro de ella. El tren que pasa y que conecta ese lugar con el mundo exterior por unas horas al día y luego lo deja de nuevo en su aislamiento. Todo eso junto crea una atmósfera que la iglesia abandonada condensa de manera casi perfecta en su fachada deteriorada. 10. La capilla del pueblo fantasma de la zona de Madera y Casas Grandes, el noroeste de Chihuahua, la zona que incluye los municipios de Madera y la región próxima a Casas Grandes, tiene su propia historia de pueblos que nacieron y murieron alrededor de la actividad extractiva. Madera es conocida principalmente por sus bosques y por la actividad maderera que le dio nombre. Pero alrededor de ese eje económico principal hubo también actividad minera, y esa actividad minera tuvo sus asentamientos, sus comunidades, sus tragedias.
En esa zona existe lo que los registros locales y la memoria de los pobladores más antiguos identifican como pueblos mineros completamente abandonados. Algunos tienen nombres que todavía circulan en conversaciones, nombres como Santo Domingo o Los Ángeles, que suenan a lugares habitados pero que en realidad son apenas vestigios de comunidades que existieron y que desaparecieron con las condiciones que las sostuvieron. Otros no tienen nombre en los mapas actuales porque los mapas actuales no los registran. Lo que estos pueblos tienen en común es lo que todos los pueblos fantasma mineros del norte de México tienen en común. Nacieron rápido, cuando el mineral aparecía y la noticia se difundía con la velocidad que las noticias de riqueza siempre tienen en territorios donde la pobreza es la condición ordinaria. Crecieron con la urgencia de quienes sabían que el mineral podía agotarse en cualquier momento, y murieron cuando ese momento llegó, con la misma rapidez con que habían nacido, dejando atrás los edificios que no podían llevarse. Las capillas de esos pueblos son los últimos testimonios de lo que ocurrió ahí. No los únicos, porque también quedan ruinas de casas, de instalaciones mineras, de lo que fue la infraestructura básica de una comunidad. Pero las capillas son los más reconocibles porque la forma de una capilla, con su planta rectangular y su pequeña torre o espadaña, es inconfundible incluso cuando el deterioro la ha llevado a un estado avanzado de desintegración. Las tragedias que esos pueblos vivieron están en la memoria de las familias cuyos antepasados trabajaron en esas minas. Derrumbes que se llevaron a varios hombres a la vez, accidentes que en la época no tenían ni el nombre ni el protocolo de respuesta que hoy existirían. Enfermedades que los cuerpos debilitados por el trabajo en los túneles no podían resistir. Todo eso ocurrió cerca de esas capillas y en muchos casos dentro de ellas, cuando los cuerpos de los muertos eran llevados ahí antes de ser enterrados en los pequeños cementerios que cada pueblo minero tenía junto a su capilla. Esos cementerios, cuando existen todavía, añaden otra capa a la experiencia de visitar estos lugares. Las cruces de madera o de hierro forjado que marcaban las tumbas resistieron diferente al paso del tiempo. Algunas cayeron, otras están todavía en pie, inclinadas por la erosión del suelo, con los nombres que llevaban grabados borrados por la lluvia y el viento hasta que ya no se puede leer quién está enterrado ahí. Es el grado máximo del olvido. No solo que el pueblo desapareciera, sino que incluso los nombres de quienes murieron en él se borraron. Estas 10 iglesias y capillas son diferentes entre sí en casi todo. En su tamaño, en su estado de conservación, en su arquitectura, en el tipo de comunidad que las construyó, en las razones por las que fueron abandonadas. Lo que las une no es un estilo, ni un periodo, ni una forma de deterioro. Las une el hecho de estar en Chihuahua, en un estado que tiene la extensión suficiente y la historia suficiente para acumular este tipo de edificios en cantidades que otros estados no tienen. Y las une el efecto que producen en quien las visita con plena conciencia de lo que son y de lo que representan. No es casualidad que Chihuahua tenga una concentración tan alta de este tipo de lugares. Es el estado más grande de México, con una historia minera que se remonta al siglo XVI y que durante 3 siglos generó la creación de cientos de asentamientos en lugares que sin la minería nadie habría intentado poblar. Muchos de esos asentamientos desaparecieron, y en cada uno que desapareció quedó, si el tiempo no lo borró completamente, algún vestigio del esfuerzo que costó construirlo. Las iglesias son los vestigios más duraderos porque fueron construidas con los mejores materiales disponibles, porque representaban el mayor esfuerzo colectivo de la comunidad, porque nadie construía una iglesia pensando que duraría menos que el pueblo. Y esa paradoja es parte de lo que hace aterrador este recorrido. Los pueblos murieron, las comunidades se fueron, la actividad que los sostuvo terminó, pero las iglesias siguen ahí, en pie, en ruinas, a medio caer, en distintos estados entre la supervivencia y la desaparición. Pero ahí, recordando algo que ya nadie vive pero que los muros no pueden olvidar. Hay un Chihuahua que aparece en las guías de turismo, con sus barrancas del cobre, su tren Chepe, sus campos menonitas,
sus zonas arqueológicas, y hay un Chihuahua que no aparece ahí. El Chihuahua de los pueblos que murieron, de las minas que se vaciaron, de las iglesias que se quedaron solas cuando todos se fueron. Ambos son el mismo estado, ambos son igual de reales, pero solo uno de ellos tiene esa cualidad específica de los lugares donde el tiempo se detuvo en el momento del abandono, y donde el silencio que quedó desde entonces tiene un peso que los lugares vivos no pueden tener. Ese silencio es el que guardan estas 10 iglesias. Un silencio que no es paz, es memoria. Es la acumulación de todo lo que ocurrió adentro de esos muros durante los años en que estuvieron activos, sedimentada en la piedra y el adobe, en la madera que se pudre lentamente, en el polvo que cubre los pisos donde alguna vez la gente se arrodilló, con la urgencia específica de quienes pedían protección para hacer un trabajo que podía matarlos. Suscríbete si este recorrido te mostró un Chihuahua que no conocías. Dale like si ahora entiendes que los lugares abandonados cuentan tanto sobre un lugar como los que siguen activos. Comparte este video si crees que alguien más debería conocer estas iglesias y lo que representan. Y cuéntanos en los comentarios si conoces algún otro edificio abandonado en Chihuahua o en otro estado de México que debería estar en una lista como esta. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los rincones de México que existen fuera de los circuitos turísticos, fuera de las rutas conocidas, en esa zona donde la historia se quedó quieta y el tiempo sigue pasando sobre ella sin que nadie lo vea.